Bueno, ¿qué son las holoenzimas? Bueno, como dice acá, está demostrado que hay numerosas enzimas que para poder funcionar como tal necesitan un componente no proteico, ¿sí? Porque recuerden que las enzimas son proteínas, que se denomina cofactor cuando son cationes metálicos o se denomina coenzima cuando son moléculas orgánicas. O sea, una enzima necesita un cofactor, que son cationes metálicos, o moléculas orgánicas llamadas coenzima para poder realmente cumplir con su función, ¿sí? Cuando las enzimas están formadas exclusivamente por proteínas se denominan enzimas simples, al igual que decíamos con las proteínas cuando vimos en la punta anterior. Este tipo de enzimas que requiere un componente adicional, ¿sí? Como sería un cofactor o una coenzima, a la porción proteica, ¿sí? Se la denomina apoenzima, y a la molécula completa se la denomina holoenzima. Por lo tanto, ¿qué es una holoenzima? Es la unión de una apoenzima, o sea que sería la parte proteica, con un cofactor, o la apoenzima con una coenzima. Eso sería una holoenzima. Acá tenemos la apoenzima, que es la proporción proteica, ¿sí? Y acá tenemos un cofactor. Recuerden que un cofactor es una porción no proteica que puede ser de dos tipos, un cofactor o coenzima. Cofactor se lo llama cuando es un metal y coenzima cuando es una molécula orgánica, ¿sí? La combinación de estas dos forma la holoenzima, que una vez que está formada la holoenzima, por ejemplo en este caso, se forma el sitio activo que necesita ese sustrato para poder ser, digamos, para poder ser, digamos, cuando se forma ese sitio activo, el sustrato tiene el lugar adecuado para que se produzca la reacción enzimática. Bueno, las coenzimas y los grupos prostéticos son dos tipos específicos de cofactores de naturaleza orgánica. Para diferenciar entre ambos, dice, se suele atender a la fuerza o tipo de unión entre el cofactor y la proteína. Una coenzima se une de forma débil, mientras que un grupo prostético se une covalentemente, o sea, una unión mucho más fuerte. Y no se puede separar de la proteína. Entonces acá vemos un esquema, una holoenzima. Si tengo con una apoenzima inactiva, ¿sí? Y forma una estructura proteica, una holoenzima cuando tiene cofactor tiene un ion inorgánico o una molécula orgánica. Cuando esa molécula inorgánica es una coenzima, es una unión no covalente, o un grupo prostético tiene una unión covalente. Bueno, el grupo hemo es un ejemplo de grupo prostético. Recuerden que el grupo hemo está presente en la hemoglobina y en la mioglobina. En general, dice, las proteínas que contiene el grupo hemo se conocen como hemoproteínas, ¿sí? Este grupo de proteínas con importantes funciones biológicas, por ejemplo la hemoglobina y la mioglobina, son las que transportan el oxígeno a través de la sangre, ¿sí? Los cationes metálicos que aparecen generalmente son el hierro, el cobre, ¿sí? El zinc, magnesio, manganeso, níquel. Las vitaminas como coenzimas. En función de su solubilidad, dice, las vitaminas se clasifican en dos grupos: hidrosolubles y liposolubles, o sea, solubles en agua o solubles en grasas. Las hidrosolubles tienen grupos polares como el oxidrilo, el ácido carboxílico. Dice que lo hacen solubles en el medio acuoso celular. Numerosas enzimas emplean vitaminas hidrosolubles como cofactores para llevar a cabo su acción catalítica. Las coenzimas no permanecen unidas a una enzima en particular, sino que son utilizadas repetidamente por diferentes enzimas. En cambio, las liposolubles, las vitaminas liposolubles como la A, la E, la D o la K, no participan en el metabolismo como coenzimas.
Y acá tenemos, bueno, las vitaminas hidrosolubles, la B1, la B2, vitamina B3, B5, B6, B12, vitamina C, ¿sí? Acá aparecen son con factores de determinadas enzimas y la función. Y vamos a ver ahora los factores que afectan a la actividad enzimática. Los factores que afectan son los mismos que afectan a las proteínas, porque justamente las enzimas son tipos de proteínas. Así que los mismos que afectan a las proteínas van a afectar a las enzimas. Una de ellas era la temperatura, la acidez, ¿sí? La concentración de sustrato es una nueva que no veíamos en la anterior. ¿Qué significa esto? Como en cualquier reacción, dice, el sustrato debe, en primer lugar, unirse con la enzima para formar el complejo enzima-sustrato. Cuando la concentración de la enzima se mantiene constante, al aumentar la concentración de sustrato, aumenta la velocidad de la reacción catalizada, hasta que se satura la enzima. Cuando todas las moléculas de la enzima están unidas al sustrato, la velocidad de la reacción catalizada alcanza un máximo y la adición de más moléculas de sustrato ya no acelera la reacción. ¿Qué es lo que significa acá? Velocidad de la reacción y concentración del sustrato. Yo tengo una determinada cantidad de enzima, por lo tanto tengo una determinada cantidad de sitios activos para que el sustrato se pueda unir, formar el complejo enzima-sustrato y ahí que aumente la velocidad de la reacción. Si yo voy aumentando la velocidad del sustrato, la concentración del sustrato, perdón, la velocidad va a ir aumentando mientras haya sitios activos disponibles. Llega un momento que ya no hay más sitios activos porque la concentración de la enzima es constante, que por más que aumente la concentración del sustrato, esta velocidad no va a aumentar más. ¿Por qué? Porque ya no hay más sitios activos disponibles porque ya no hay más enzima. Eso es una limitante y por eso la concentración de sustrato es uno de los factores que afecta justamente a la velocidad de una reacción. Otra puede ser la inhibición. Una enzima puede ser inhibida. ¿Qué significa inhibida? Que haya algo en el medio que no permita que esa enzima realice su trabajo. Las inhibiciones pueden ser irreversibles o reversibles. Fíjense, acá existen dos tipos de inhibiciones que pueden ser la competitiva y la no competitiva. Generalmente, cuando se da estas inhibiciones, cuando aparecen otros compuestos que compiten, por ejemplo, por el sitio activo con el sustrato. O sea, hay otras sustancias en el medio que también se pueden unir al sitio activo de la enzima, entonces compiten con el sustrato y eso puede ser una forma de inhibirlo. Bueno, la inhibición puede ser competitiva o no competitiva, dice. En la competitiva, el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo, mientras que en la inhibición no competitiva, el inhibidor actúa en un lugar distinto del sitio activo. Bueno, acá vamos a ver. Los inhibidores pueden ser irreversibles o reversibles. Los irreversibles, ¿qué significa? Que la inhibición es permanente. Una vez que actúa ese inhibidor, ya la enzima no sirve más. Unión irreversible por enlaces covalentes, por ejemplo, un sustrato que se une en el sitio activo por unión covalente y después ya no se puede soltar más de ese sitio activo. Modificaciones químicas de los grupos catalíticos, la enzima modificada está siempre inhibida. Y las reversibles es cuando la unión del inhibidor y la enzima es reversible, o sea, por enlaces débiles. La quita del inhibidor del medio, se recupera la actividad. Y acá dentro de las reversibles tenemos competitivas, no competitivas y acompetitivas. Los competitivos. Los inhibidores competitivos, como dice, tienen una estructura muy similar a la del sustrato que compiten con él para unirse al sitio activo. En la medida que el inhibidor ocupa el sitio activo, el sustrato no puede unirse a la enzima y por lo tanto no se produce la reacción deseada. O sea que en los inhibidores competitivos es un inhibidor que compite por el sitio activo con el sustrato porque son muy parecidos, ¿sí? Acá tenemos el esquema de un inhibidor competitivo. Tenemos la enzima con su sitio activo, el sustrato y el inhibidor que es muy parecido en la forma que tiene el sitio activo para poder unirse, ¿sí? Los no competitivos
no se parece la estructura del inhibidor al del sustrato. Por lo tanto, no compiten por el sitio activo, sino que se unen en un lugar de la proteína distinto. Cuando ese inhibidor se une en otro lugar de la proteína, generalmente se forma un complejo. Cuando el inhibidor no competitivo se une, tanto la enzima libre como el complejo enzima-sustrato provocan en el sitio activo la distorsión de su geometría, y la inhibición se produce porque el sustrato ya no encaja en el sitio activo. O sea, sencillamente hablando, vamos al esquema. Cuando es un inhibidor no competitivo, nosotros tenemos nuestro sitio activo, por ejemplo acá, nuestro sustrato. ¿Y qué hace el inhibidor? El inhibidor se une en otro lugar del sitio activo, pero esa unión provoca que el sitio activo cambie su conformación, y una vez que el sitio activo cambia su conformación, el sustrato no se puede unir. Entonces por eso lo inhibe, ¿sí? Porque esa unión cambia la geometría de la enzima, y después el sustrato no puede entrar en el sitio activo para poder unirse. Y el A competitivo, dice, es el que se fija a un sitio activo al que se fija el sustrato, y el sitio activo, perdón, es el que se fija a un sitio distinto al que se fija el sustrato. A diferencia del inhibidor competitivo, solo se une el complejo enzima-sustrato. Fíjense, acá tenemos, ¿sí?, la enzima con dos sitios, ¿sí?, el sustrato se une, ¿sí?, y después se une el inhibidor, ¿sí? Vuelvo a repetir, el inhibidor A competitivo es el que se fija a un sitio distinto al que se fija el sustrato en el sitio activo, y que, a diferencia del inhibidor competitivo, solo se une al complejo enzima-sustrato. Eso es un A competitivo. O sea, para que esto pueda funcionar, primero se tiene que unir el sustrato a su sitio activo, queda este complejo y ahí se une el inhibidor. Los antibióticos producidos por las bacterias, hongos o levaduras son inhibidores capaces de detener el crecimiento bacteriano, ¿sí? Bueno, de esta manera hemos también visto el apunte de la parte de enzima. Nos queda solamente ver la parte cinética, enzimática. La cinética enzimática es el estudio de la velocidad de las reacciones, ¿sí? La cinética es la parte de la química que estudia las velocidades de las reacciones. Solamente que les quiero expresar cómo se expresa la velocidad de una reacción. La velocidad de una reacción inicial siempre se expresa por una constante multiplicada a la concentración, ¿sí?, inicial del sustrato, elevado a un número, a una potencia alfa, que se llama orden de la reacción. Ese orden de la reacción se lo obtiene experimentalmente, no se lo puede obtener en forma teórica, y utilizando esta ecuación yo puedo ir viendo la velocidad inicial de la reacción química, cuál sería. O sea que la velocidad inicial de una reacción siempre depende de una constante K, de la concentración inicial del sustrato que voy a tener de dato, elevado a una potencia que se llama orden de la reacción. Este esquema está interesante. Vemos cómo varía la concentración en función del tiempo, tanto del producto como del sustrato. Inicialmente tengo alta concentración de sustrato y nada de producto. A medida que el sustrato va pasando el tiempo, la concentración del sustrato va bajando y la concentración del producto va subiendo hasta que se llega a un punto donde sea meseta, y podría ser que esta concentración de sustrato llegue a cero. Bueno, esta parte la vamos a obviar porque es muy específica, ¿sí? Así que hasta acá damos por terminado entonces el tema enzimas.